¿Cuál es el punto en el que se unen los números y las palabras? La intersección entre las matemáticas y la lengua. Si has oído hablar del teorema de Sheldon-Cooper, seguramente recuerdes la propiedad de espejo, es decir, que un número se lea igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Esta propiedad es un claro ejemplo de que necesitamos una herramienta para estudiar los números como si se tratasen de palabras. Por suerte, las matemáticas tienen respuesta para casi todo, y esto no es una excepción. En este vídeo veremos qué son los lenguajes formales y qué operaciones podemos realizar sobre ellos. Los lenguajes formales son la base de la teoría de autómatas, que también veremos próximamente. Así que prepárate porque en los próximos minutos vamos a navegar entre infinitos y posibilidades. Pero antes, no olvides dejar un like y suscribirte para ayudarme a crear más contenido. Si piensas en una lengua, probablemente lo definas como un conjunto de reglas gramaticales y de vocabulario que nos sirven para expresarnos. Ahora bien, un lenguaje está basado en un alfabeto, y esto es igual si hablamos de un lenguaje común o si hablamos de un lenguaje formal en términos matemáticos. Lo que nos lleva a nuestra primera definición. Alfabeto, conjunto finito de símbolos. Por ejemplo, en el caso de la lengua española serían las letras de la A a la Z. El alfabeto de los ordenadores serían unos y ceros, corriente o ausencia de corriente. Pero, ¿y los números? ¿Podemos decir que un alfabeto serían los números naturales? Pues no, esto sería una contradicción. Puesto que por definición hemos dicho que un alfabeto debe ser finito, y el conjunto de los naturales no lo es. Lo que sí que podemos hacer es crear un alfabeto con los dígitos del 0 al 9, y con sus combinaciones podríamos cubrir todo el conjunto de los naturales. ¡Felicidades! Hemos dado nuestro primer paso en lenguajes formales, definir un alfabeto, que contendrá el conjunto de símbolos de nuestro lenguaje. Pero vamos a ir un poco más allá. ¿Qué sería lo próximo que podríamos construir mediante estos símbolos? Efectivamente, aquí surgen las palabras, también denominadas cadenas. Una cadena es una secuencia finita y ordenada de símbolos de un alfabeto. Por ejemplo, en el caso del alfabeto español, podemos construir la palabra Codemaz, ya que todos sus símbolos se encuentran definidos en este alfabeto. Sin embargo, no podríamos construir Codemaz con el alfabeto de los ordenadores, ya que este solo contiene ceros y unos. Aquí surge un concepto muy importante en los lenguajes formales, y es la existencia de la cadena vacía, una cadena de longitud cero, que no está formada por ningún símbolo. Nos solemos referir a ella como lambda o epsilon, y es un concepto que tenéis que dominar, ya que estará muy presente durante los próximos vídeos. Volviendo a las palabras, hay dos propiedades interesantes que revelan información sobre ellas. La primera es la longitud, el número de símbolos que contiene una palabra. Esta se denota como el valor absoluto de un número, tal que así. Y se puede definir recursivamente de la siguiente manera. Si la palabra es la cadena vacía, entonces su longitud es 0. Y si podemos segmentar la palabra en dos partes, un símbolo, y la palabra sin este mismo símbolo, entonces su longitud es 1 más la longitud de la palabra resultante de extraer este símbolo. Por ejemplo, con la palabra like, que espero que ya hayáis dejado en este vídeo. ¿Cuál es su longitud? Bueno, resulta obvio que es 4, pero si la calculamos aplicando la fórmula, segmentamos la palabra en su primer símbolo más la palabra resultante de extraer este símbolo. Es decir, que like es igual a L más Ike, y su longitud es 1 de la L más la longitud de Ike. Para calcular la longitud de Ike se repite el proceso, I más K, y así se haría recursivamente hasta que no podamos segmentar la palabra. Por otro lado, otra propiedad interesante es el número de veces que aparece un símbolo en una palabra. Esto se representa de la siguiente manera. La longitud de la palabra X y abajo ponemos el símbolo del cual queremos conocer su número de apariciones. Por ejemplo, digamos que X es la palabra suscrito, pues así denotaríamos el número de apariciones del símbolo S sobre la palabra suscrito, que sería igual a 2. Ya tenemos claro qué es un alfabeto y el concepto de palabra,
Veamos ahora un par de conceptos más antes de adentrarnos en las operaciones con palabras. Lo primero es el orden. ¿Cuándo una palabra es menor o mayor que otra? Pues bien, si tenemos dos palabras, la menor es la que tiene una menor longitud, es decir, que está constituida por menos símbolos. Por ejemplo, si pensamos en las palabras sobre el alfabeto español, hola y mundo, la palabra hola se presentará antes sobre un conjunto ordenado que la palabra mundo, debido a que posee una longitud menor. Pero, ¿y si las palabras poseen la misma longitud? Por ejemplo, sobre este mismo alfabeto, las palabras sol y sal. ¿Cuál va antes si las ordenamos? Pues en este caso primero iría la palabra sal, debido a que poseen la misma longitud, pero el símbolo A de sal se define antes sobre este alfabeto que el símbolo O de sol. En este ejemplo que acabamos de dar, el orden es igual a coger un diccionario de español, ya que se estructura según orden alfabético, con la diferencia de que en lenguajes formales la prioridad para ordenar dos palabras es su longitud y solamente se recurre al orden alfabético en caso de que dos palabras tengan la misma longitud. Una vez claro el orden, veamos otro concepto interesante: las combinaciones posibles de símbolos. Esta vez recurramos al alfabeto de ceros y unos, el lenguaje entendido por los ordenadores. Si queremos representar las palabras de longitud 1, se haría de la siguiente manera: el alfabeto elevado a 1. En este caso, únicamente tendríamos los símbolos 0 y 1. Para las de longitud 2, el número de combinaciones posibles ya sería 4, porque tenemos dos símbolos. Luego 2 elevado a 2, 4. Simple combinatoria. En el caso del alfabeto elevado a 0, tendríamos las cadenas o palabras de longitud 0. Esto es la cadena vacía. Podemos apreciar que el número de posibles combinaciones dista mucho de las del alfabeto español. Por ejemplo, en el caso de las cadenas de longitud 1, en el alfabeto español las posibilidades son 27, el número de símbolos. Y bueno, en cualquier alfabeto el número de palabras de longitud 1 es igual al número de símbolos. Pero si pasamos a las de longitud 2, el número posible de combinaciones ya es 27 elevado a 2, 729, muchas más que las del alfabeto de ceros y unos. Podríamos seguir definiendo palabras de longitud n indefinidamente, de longitud 3, longitud 4, longitud 5, y aquí viene la parte más crucial, y es que podemos englobar todas estas posibilidades en un símbolo, la clausura de Kleene. Este concepto recoge las palabras de cualquier longitud sobre un alfabeto, incluida la cadena vacía. Es una forma simple de representar el infinito sobre un alfabeto. Por ejemplo, la clausura de Kleene sobre el alfabeto de ceros y unos no es nada más que todo el sistema binario. Sobre el alfabeto español son todas las posibles palabras que se puedan formar en toda la historia con estos símbolos. De hecho, si coges un diccionario e ignoras las tildes, todas sus cientos o miles de palabras tan solo serían una pequeñísima parte tendiendo a la nada de este conjunto. Incluso si aplicamos esta clausura a un alfabeto de los caracteres del código ASCII, que incluye espacios, minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales, tendríamos todas las novelas escritas de la historia. Todas las conversaciones que se han tenido por escrito en el mundo, todas las contraseñas y cuentas creadas. Todo estaría dentro de este conjunto infinito. Eso sí, todas las que usen caracteres del código ASCII, o sea que los jeroglíficos, los caracteres chinos y demás no se encontrarían aquí. Y bueno, si queremos crear conjuntos infinitos de este tipo, pero sin incluir lambda, la cadena vacía, simplemente utilizamos el símbolo más en lugar de un asterisco. De este modo tenemos dos conjuntos que son exactamente iguales y solo difieren en que uno tiene lambda y el otro no. Con esto zanjamos el primer vídeo de lenguajes formales. Próximamente veremos qué operaciones podemos hacer sobre estas palabras y cómo se define el concepto de lenguaje. Esto tan solo ha sido un acercamiento al mundo de los lenguajes formales y de los autómatas. Para no perderte los futuros vídeos, no olvides dejar un like y suscribirte. Un saludo y hasta la próxima.